Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la clase de literatura. Y hoy vamos a aprender lo que es el romanticismo literario. Muy bien. Bueno, señores, a ver, todo el mundo piensa que romanticismo significa algo romántico, ¿verdad? Pero no es así, señores, ¿no? El romanticismo en este caso no significa algo romántico, sino algo que se habla sobre la realidad, señores. Muy bien, entonces empecemos. Muy bien, el romanticismo literario. Conocer la historia es conocer los pensamientos llevado, que han llevado a los hombres a construir las diferentes épocas hasta llegar a nosotros. Toda época deja su semilla en las siguientes generaciones, por lo que conviene conocerlas para entender de dónde venimos y hacia dónde podemos encaminarnos. El romanticismo es un movimiento cultural que también dejó su huella en la historia de la literatura como movimiento literario. De lo que hoy nos ocupamos es del desarrollo del romanticismo en España y de cuáles son las características del romanticismo español. Muy bien. Entonces, en simples palabras, ¿qué es el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento artístico y literario que triunfó en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Muy bien. El romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica, tan importante que todavía hoy viven muchos de sus principios: libertad, individualismo, democracia, nacionalismo, etcétera. Muy bien. Bueno, señores, dicho entonces eso, romanticismo no significa el romance, sino significa lucha por la libertad. Eso es lo que significa romanticismo, señores. Muy bien. El romanticismo literario en el español se caracteriza por la creación de obras profundas e íntimas, y su lema como movimiento cultural es la libertad en todos sus frentes. En el mundo de la literatura, el romanticismo fue un movimiento cultural que se produce al final del siglo XVIII, pero que no termina de establecerse del todo en la cultura hasta el siglo XIX y partiendo de varios países europeos. El romanticismo español fue una lucha por la libertad. Es por eso que se llama el romanticismo. Muy bien. Fue una época donde hubo muchas, pero muchas batallas sobre la lucha de la libertad, la lucha por el género. Muy bien. La lucha por la igualdad, señores. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunos de ellos, ¿no? El romanticismo, ¿no? Tiene dos tendencias. Uno que es la conservadora, reivindica los valores tradicionales patrióticos y religiosos. Rivas y Zorrillas en España, Walter Scott en Inglaterra, Chateaubriand de Francia. Y la libertad encarna los valores progresistas y revolucionarios, Lara y Espronceda en España, Víctor Hugo y Alejandro Dumas en Francia. Muy bien, estas son las dos grandes tendencias que hubo en el romanticismo, señores. Muy bien, que fue conservadora y fue la lucha por la libertad. El origen. Bien, ¿cuándo ha surgido el romanticismo? El término, el origen del término romanticismo dista de ser claro la evolución del movimiento
cambia según el país. En el siglo XVII aparece ya en Inglaterra con varios significados de irreal, emocionante, amoroso, pasional y emotivo. En Alemania se le describe como medieval. En 1798, el diccionario de la Academia Francesa recoge el sentido natural y el sentido literario del romantic, ¿no? En España hay que esperar hasta 1805 para dar con la expresión romanticista. Como pueden ver, ¿no? En varios países tenían diferentes nombres, ¿no? Pero si vamos a Inglaterra, qué es lo que significaba? Significaba algo irreal, ¿no? Algo tan emotivo y apasionante. Eso es lo que tenía, bueno, tenía esos términos en Inglaterra. Muy bien. Pero en el, bueno, en Francia ya tenía lo que era el término de romanticismo, ¿no? Luego esa frase ya pasó lo que es a España. También hubo lo que se llama el costumbrismo, generado en el seno del romanticismo como un signo de melancolía por los valores y costumbres del pasado. Fija su atención en hábitos contemporáneos desde el punto de vista de las clases populares y se da en un lenguaje purista y castizo, ¿no? El principal autor costumbrista es Mesonero Rómanos. Muy bien, señores. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Muy bien. Nos está diciendo que en estas épocas, ¿cómo era el lenguaje? ¿No? El lenguaje aquí nos dice que era purista. Muy bien. ¿Y qué quiere decir purista? Muy bien. Quiere decir un lenguaje real. Muy bien. Que data de linajes considerados de nobles, ¿no? De tradicionales de una región. Es lo que quiere decir purista, ¿no? Y castizo. ¿Qué quiere decir castizo? Es de viene de un origen incierto, muy bien, y que presenta además lenguas ibo, iberro-romances y el oxítono, muy bien, es lo que significa castizo, o sea, vean, lingüista purista, ¿no? Un lenguaje puro, muy bien, un lenguaje que todo el mundo pueda comprender, ¿no? Pero no solamente que pueda comprender, sino es que tenía un lenguaje, lo que se llama palabras rebuscadas, donde había metáforas, donde nosotros deberíamos de aprender esas metáforas. Y el castizo, como les iba diciendo, es un lenguaje incierto. No, o sea, estas palabras de dónde vienen, ¿no? No sé de dónde vienen estas palabras, ¿no? Por ejemplo, a ver, una palabra castizo de aquí en castellano, ¿no? La palabra karaoke. Para ustedes, señores, ¿qué significa karaoke? Muy bien, es un lugar donde puedes tú ir a cantar. Muy bien, eso es. Pero aquí la pregunta es, ¿esa palabra de qué idioma viene? ¿No? Tal vez cada uno piense que la palabra karaoke es, está escrito en castellano o en español. No es así, señores. ¿No? O tal vez piensen que está escrito en inglés. No, tampoco es así, señores. ¿No? La palabra karaoke viene de Japón, señores. ¿No? Viene de Japón. ¿Y cómo se pronuncia? Karaoke, ¿no? Bueno, ¿ven cómo es? Eso es lo que se llama castizo, señores. Mire, son palabras, son palabras que no tienen, son palabras de origen incierto. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no? Karaoke estaba escrito en castellano,
No, ahora yo ya les dije de dónde viene esa palabra. Es de Japón. A eso es lo que señores, se llama castizo, señores. Muy bien. Muy bien. También tenemos lo que son valores exaltados en el romanticismo, ¿no? El romanticismo exalta como máximos valores el cristianismo, el trono, la patria, pero también defiende los valores representados por la Iglesia y por el Estado. Reclaman los derechos del individuo delante de la sociedad y las leyes. Muy bien. Entonces, señores, estos eran los tres principales valores de que se hablaba en el romanticismo, ¿no? En el cristianismo, el trono y la patria. Muy bien. ¿A qué se refería con el cristianismo? ¿No? Todos debemos de creer en Dios, ¿no? Porque si Dios estuviese aquí, todo sería justo y tenemos que creer en Él. Es lo que significaba cristianismo, señores. Muy bien. El trono, muy bien. El poder, ¿no? Todo país tiene un trono y ese sería el presidente en estos casos, hoy en día, ¿no? Pero en esos tiempos se llamaba lo que era trono, ¿no? Y el trono tenía que hacer que la gente, ¿no? O sea, el trono tenía que ser una persona quien podía liderar todo un país. Y este personaje tenía el derecho de crear leyes, nuevas leyes. Muy bien, pero el trono lo tenía todo, podía manejarlo todo, podía decidir todo, pero el trono estaba manejado por el cristianismo. Muy bien, porque el principal gobernador era el cristianismo. Si tú estabas en contra del cristianismo, eras severamente castigado. Muy bien. O si tú estabas en contra del trono, bueno, podías ser castigado o no. Muy bien. Pero nunca podía estar en contra del cristianismo. Muy bien. El trono era el presidente, señor. Y él era quien gobernaba todo ese país. Muy bien. La patria se refería a lo que era a los ciudadanos. El ciudadano tenía como misión, ¿no? Luchar por sus derechos. Y el trono tenía que hacer caso a esos derechos. Pero, lamentablemente, como hoy en día, cuando una persona lucha por sus derechos, a veces no son escuchados. Tienes que esperar y esperar hasta que se te escuchen tus derechos. Pero muchas veces cuando la gente espera y espera y espera, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad se levanta y hace lo que es una guerra civil con sus propias manos, hace una lucha con sus propias manos, ¿no? Y es por eso que en esas épocas ha surgido lo que es las luchas, las guerras civiles, la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, ¿verdad? Eso fue lo que ha surgido en esas épocas, señores, ¿no? Y es por eso que se han tomado esos tres grandes épocas, esos tres grandes valores, señores. Muy bien, esos tres valores. La patria, bueno, tiene que respetar al trono, ¿no? Y el trono tiene que respetar, ¿no? Lo que es al cristianismo. Así es como eran los valores, señores. Muy bien, el hombre romántico. El hombre romántico se caracteriza también por su aislamiento y soledad. Temas básicos del romanticismo. Aislamiento y soledad, ¿no? Bueno, en este caso sí, las obras literarias eran, bueno, como aquí dice, románticos, ¿no? Pero ¿por qué romántico? ¿No? Porque en este caso ya la gente habla de lo real. ¿Qué pasa cuando una persona pierde su amor verdadero? ¿Cómo se siente?
¿Qué es lo que hace? Muy bien, de eso es lo que hablan en el romanticismo, ¿no? Cuando una persona pierde su valor, ¿no? Su valor amoroso, ¿qué hace? ¿A dónde acude? Muy bien, a eso es lo que se refiere con el aislamiento y soledad, señores. Y era un tema muy básico sobre el romanticismo, la soledad, ¿no? De muchas personas cuando perdieron el romance. Nacionalismo. En el romanticismo aparece una cierta obsesión por buscar las raíces de cada pueblo en su historia, en su literatura y en su cultura. Nacionalismo, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? Y en especial, ¿cuáles son nuestras culturas? Muy bien. Eso es lo que trata lo que es el nacionalismo. Por ejemplo, aquí en Bolivia, ¿cuáles son nuestros orígenes? Nuestros orígenes son, venimos de aymaras y quechuas, ¿no? Pero no solamente eso, hay muchos más todavía. Y cada uno busca su origen. ¿De dónde soy yo? ¿De dónde provengo? ¿Quién es, quién es mi linaje? Muy bien, a eso es lo que se refiere. Bueno, en esos tiempos era una obsesión, ¿no? Tener una cultura, porque si no buscabas tu cultura, ¿quién eras tú? Eres una persona vacía. Muy bien, pero todo el mundo buscaba, cada persona buscaba de dónde provenía cada persona. Y es por eso que existían lo que son los linajes, ¿no? El árbol genealógico. Es donde cada uno buscaba eso, su árbol genealógico, de dónde venía, ¿no? Y cuando uno sabía, era asombroso. Muy bien. Irracionalismo. Los románticos rechazan la razón y todo lo racional. Muy bien. Bueno, en este caso, irracionalismo se refiere a lo que es a lo irreal, señores. Muy bien. Por ejemplo, muchas personas a veces cuando pierden un amor, bueno, en la manera irreal, ¿qué pasa? No, muchos dirían, se pone a llorar, se pone a llorar como un niño, no se pone preocupado, vive en soledad, no habla con ninguna persona. Eso sería la manera irreal, señores. Muy bien. En la manera real, en la manera real, una persona no hace eso, señores. Muy bien. En la manera real, una persona, sí, por un tiempo va a estar acongojado, pero luego, ¿qué va a pasar? Muy bien, va a surgir nuevamente. Muy bien, no es como las películas así, no, no es como las películas, que una persona se pone a llorar toda una semana, no quiere hablar con nadie, eso es lo ideal, señor. Pero es también lo que nos causa emoción, señor. Y eso es lo que buscaba en el romanticismo. Muy bien. Subjetivismo. En el romanticismo se le concede una gran importancia a las emociones, los sueños y las fantasías. Muy bien. Subjetismo que se refiere a las emociones que nosotros tenemos, ¿no? Ya que les había contado del irracionalismo, ¿no? Pues que una persona está llorando toda una semana, llora y llora cada rato. Esos son sentimientos, son emociones que el lector, ¿no? Se acongoja. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? ¿No? Se siente tan sentimental que quiere llorar a veces. Muy bien. Y eso es lo que pasa hoy en día en las películas, más que todo en las novelas, ¿no? En especial en las novelas turcas o en las novelas coreanas, donde ahí se utiliza tanto el subjetivismo, ¿no? Las emociones más que todo, ¿no? Pero tan tristes estas novelas que a uno le hacen llorar, ¿no? Pero son irracionales, no son reales. ¿Muy bien? El espíritu idealista. Los románticos sienten una gran predilección por lo absoluto, lo ideal, en conexión con la filosofía idealista.
Muy bien. Estos sucesos, bueno, no son reales, ¿no? Lo que acabo de contarles, no son reales, pero como no son reales, pueden que sucedan en la vida real, pueden que sucedan, ¿no? No todos, ¿no? Pero algunos sí, a veces viven esa realidad, ¿no? No de esa misma manera, pero sí, una, un 50 o 60% viven, ¿no? Esa realidad de las novelas que, bueno, si hemos visto esas novelas, viven esa realidad. Algunos sí lo viven, lo han sentido, señores. Muy bien, es lo que se refiere con el espíritu idealista. Y también tenemos lo que es el nacionalismo romántico y literatura. El romanticismo en literatura significa libertad en la elección de la forma y la elección de contenido. Se trata de una literatura revolucionaria, por cuanto supone la liquidación de la norma clásica y la enemiga de los neoclasicistas. En Francia se dio la más cruenta, la más cruel batalla entre clásicos y románticos. Muy bien. Como les iba diciendo, romanticismo significa la lucha por la libertad. Muy bien. Uno era por la sociedad, ¿no? La gente luchaba por la libertad, ¿no? Por la lucha de la igualdad, igualdad de género, ¿no? Sin en cambio, los literatos han luchado también por la libertad, ¿no? De no seguir las normas, ¿no? Ellos han hecho sus propias reglas, han seguido sus propias normas y quisieron hacer lo que a ellos les convenía, lo que les más les gustaba. Y eso es lo que más ha atraído, ¿no? A la gente, ¿no? Hablar de cosas irreales, ¿no? Hablar de cosas irreales. Y eso es lo que más ha atraído a la gente, al público. Muy bien. Eso es lo que es lo que se refiere, señores, romanticismo, señores. La lucha por la libertad. Muy bien. Los temas del romanticismo, como les iba diciendo, era el subjetivismo, el amor y sentimientos, ansia de felicidad y posesión de lo infinito, naturaleza e historia, la religión, conflictos sociales, rechazo de la vida y culto a la muerte, tumbas, cementerios, almas, espíritus, pesimismo y atracción por lo nocturno y misterioso. El autor romántico utilizará en sus obras como temas principales. Muy bien. Como acabo de decirles, esos eran los temas románticos, ¿no? En especial era el subjetivismo, ¿no? ¿Qué era el subjetivismo? Era las emociones del ser humano que emprende en una vida irreal, ¿no? Porque el romanticismo eran historias irreales, ¿no? Eran irreales, ¿no? Pero no solamente eso, sino es que también aquí ponían lo que eran los conflictos sociales, ¿no? Y en esas épocas ha surgido bastantes conflictos, ¿muy bien? El rechazo de la vida y culto a la muerte, ¿muy bien? Y eso es lo que muchos a veces, bueno, hasta hoy en día se sigue practicando esa cultura, ¿no? Eh, Como por ejemplo, hay personas que hacen daño a otras personas, ¿no? Con, bueno, con cultos, con maldiciones, ¿no? O sea, con este caso, con la magia, así por decirles. Muy bien. Hasta hoy en día se sigue practicando, pero en esas épocas hablaban de eso, el culto a la muerte, ¿no? Hoy en día, en Potosí, aún se sigue haciendo eso. Se rinde culto al tío, como se le denomina. ¿Por qué? Porque si no le rindes culto a este personaje, te va a irte mal, ¿no? Incluso, bueno, te va a irte mal, bueno, puede ser en el trabajo,
No vas a poder conseguir oro ni plata. Pero no solamente eso, incluso puedes llegar a perder tu vida si es que no les rindes culto. Es por eso que en Potosí todo el mundo les rinde culto al tío. Muy bien, muy bien. Entonces, señores, eso vendría a ser lo que es, eso eran los temas del romanticismo. Muy bien, los sentimientos, la lucha por la libertad y más que todo por el misterio. Muy bien, que hasta hoy en día el misterio es agradable para cada persona, para cada autor. La leyenda, el autor romántico revisa tanto las tradiciones como el folclore. El periodo más utilizado por los escritores románticos es la Edad Media, una época llena de mitos y leyendas, donde los caballeros, princesas, reyes y héroes son los principales protagonistas. Muy bien, eso es lo que vendría a ser eso. La leyenda era un tema muy, pero muy usado en la Edad Media, también en el romanticismo, señores. Muy bien. Y como les iba diciendo, también es la búsqueda por la cultura, ¿no? En el romanticismo se busca lo que es de dónde hemos provenido, cuál es mi árbol genealógico. Muy bien. Eso es lo que tanto se busca, lo que es en el romanticismo. El amor. El amor era un tema central, muy bien, con sus composiciones. El autor romántico no ve en el amor un periodo feliz, sino un periodo de sufrimiento. El amor es como algo imposible de alcanzar, que habitualmente acaba en tragedia. Un amor que consigue conmover al lector por su extrema sensibilidad. Y eso es lo que pasa también hoy en día, señores, ¿no? Muchos eh, vemos que hemos encontrado el amor, ¿no? Cuando somos jóvenes, ¿qué decimos? ¿No? Conocemos a una señorita, ¿no? Y estamos totalmente enamorados de ella. Y decimos que hemos encontrado el amor, ¿no? Pero realmente lo hicimos, ¿no? Porque después cuando van creciendo, hay muchos conflictos y conflictos. ¿Y qué pasa? ¿No? Llegan lo que es a separarse, al divorcio, otros incluso llegan hasta, no llegan a comprender qué pasa, ¿no? No hay comunicación en las parejas. ¿Y qué pasa? A veces llegan lo que es al suicidio. Muy bien. Y eso es lo que pasa en el romanticismo, señores. De eso es lo que habla, de la tragedia, ¿no? Y eso a veces nos conmueve. Y a veces eso también pasa en la vida real, ¿no? En las novelas totalmente se habla de eso, señores. Muy bien, totalmente se habla de eso. Muy bien, totalmente se habla de eso. Muy bien, señores. ¿Qué más? La muerte. La muerte es otro de los temas más utilizados por los autores románticos, siendo la muerte el medio por el que el autor se libera del dolor y del sufrimiento, del amor no correspondido o el amor de tragedia. Tanto así que muchos de los poetas románticos finalizaron su existencia con el suicidio. Muy bien, como les acabo de decirles, ¿no? Muchas veces, y muchas veces, bueno, si vieron, por ejemplo, la película Pearl Harbor, ¿no? ¿De qué trataba? ¿No? De algo romántico, de una pareja enamorado, ¿no? Entre un soldado y una enfermera, ¿no? El soldado va a la guerra a defender a luchar por su país, ¿no? Pero lamentablemente fallece, ¿no? Y eso es lo que se llama, lo que es el sufrimiento del amor. Muy bien. Y eso es lo que ha pasado en esas épocas. Había tantas batallas y batallas que pudieron que o tenían que sufrir tanto.
La religión. Los temas religiosos son muy recurrentes en la literatura española romántica, siempre vista desde el sentimiento del romántico. El autor romántico se revela contra Dios, le hace responsable de todo el sufrimiento que siente el autor, e incluso del dolor y sufrimiento que vive la humanidad. Muy bien, era un tema también central, la religión, ¿no? En busca de la religión, porque después de haber perdido o haber sufrido un romance, ¿no? ¿Quién va a calmar este dolor que yo llevo? ¿Quién va a calmar? Bueno, va a ser el todo Dios poderoso. Va a ser quien me va a calmar de mis penas y de mis penurias que tengo. Muy bien, es lo que se refiere con la religión. Y también entraba lo que son los temas políticos. Los autores románticos potenciaban el racionalismo, buscaban un mundo libre, justo y alejado del absolutismo imperante. Los temas sociales también eran recurrentes, donde se buscaba la liberación del pueblo oprimido y reprimido. Muy bien, los temas políticos también eran central, muy bien, porque mucha gente buscaba o luchaba por lo que era la igualdad de género. Muy bien, y también eran temas centrales. Muy bien, bueno señores, eso vendría a ser todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta un próximo video.